Nos atiende ahora el general Sanabria, Henry Sanabria, quien fuera director de la policía. Señor general, buenos días. Yo sí, Patria, muy buenos días, un saludo especial. Óigame, yo me imagino lo que usted sintió al escuchar estas grabaciones. Es decir, que efectivamente los coroneles Arbey Alzate, Miguel Tiriat y el coronel Pavón salieron por presión del Clan del Golfo. Pues me enteré de eso ayer precisamente porque nunca tuve una explicación respecto a la decisión que yo había tomado de colocarlos en la Dirección de Investigación Criminal, actualmente al coronel Alzate, en la Dirección Antinarcóticos el Pavón y en la Dirección de Inteligencia, para que en esa tripleta pudiéramos continuar contra los grupos armados desarrollando operaciones coordinadas con las fuerzas militares y procedimientos policiales propios. Y la sorpresa fue ayer cuando me enteré que básicamente había sido por esa presión de esos delincuentes. Sí, general, pero ¿qué excusa o qué motivo le dieron a usted desde el gobierno nacional para retirar a esos oficiales? ¿Cuál fue el motivo? Pues bueno, yo hago un resumen. Tan pronto asumí como director, yo los nombré a ellos en esos cargos con ese propósito, continuar con esas actividades de manera firme porque son grandes oficiales de muchos resultados. Y el ministro aceptó, el señor ministro Velázquez aceptó esa designación, autorizó que empezaran a realizar el empalme, pero básicamente a los días me llamó y me dijo que estos oficiales no podían seguir en esos cargos sin ninguna explicación, por supuesto, simplemente bajo la autoridad que le da la ley 62 del 93 dispuso que asumieran otros oficiales y que escogiéramos otros oficiales, no hubo explicaciones. Hablemos de las funciones que tenían asignadas estos tres oficiales, particularmente los tres coroneles, que resultaban incómodos para las estructuras ilegales y en este caso para el Clan del Golfo. ¿Ellos qué misiones tenían y por qué era necesario en esa conversación que tenían Danilo Rueda con los integrantes del Clan del Golfo que salieran de la institución? Desde el punto de vista de la ley 712 de 2014 ya es conocimiento dominio público, mucha información que es reservada frente a los tres señores coroneles, por eso me atrevo a hablar. Ellos venían desarrollando actividades operativas en la Dirección de Inteligencia desde hace varios años, siendo muy efectivos no solamente contra las FARC y el ELN, sino contra ese autodenominado grupo Autodefensas Campesinas que delinquen en esa zona de Antioquia y en otras partes del país, muy, muy efectivos. Cuando ellos tal vez se enteran de la continuidad que se iba a dar, pero ya no solamente en la Dirección de Inteligencia, sino en las tres direcciones más fuertes que tiene la Policía Nacional, pues yo creo que entran en pánico y toman esa decisión de pedir sus cabezas, básicamente. Sí, son ellos los que estuvieron de alguna manera coordinando en las labores de inteligencia la operación Agamenón, y si es así, ¿qué fue la operación Agamenón? No, ellos antes de eso, desde muy jóvenes como subtenientes empezaron a desarrollar operaciones y gracias precisamente a esa experiencia acumulada de años lograron escalar en cargos importantes dentro de la Dirección de Inteligencia y eso les permitió ser muy exitosos en el desarrollo de operaciones en campo y básicamente ellos apoyaban la operación Agamenón con actividades tangenciales, paralelas, pero directamente no estuvieron en la operación Agamenón. La operación Agamenón es una operación que se estableció por parte de las Fuerzas Armadas con el propósito de combatir directamente en sitio a esa estructura terrorista y narcotraficante denominada Clan del Golfo. Y se ubicaron oficiales de inteligencia y de investigación criminal para que se consolidara la información en sitio, se produjera inteligencia y asimismo junto con la Fiscalía se lograra la ubicación de estas personas para lograr golpes no solamente con la entrega de armas pesadas, sino también con operaciones de infiltración de la policía. General, yo le quiero leer la primera frase de un largo mensaje que ha escrito el presidente Petro sobre todo este asunto, de esos oficiales que terminaron retirados, como usted dice, a veces sin mayores explicaciones. La frase dice esto: a nadie en la Fuerza Pública de Colombia se le ha retirado sino por solicitud propia
o violación de derechos humanos por participación en política o por indicios de corrupción. Usted, por lo que nos ha dicho, me parece que conoce algunos casos. ¿Usted cree que esa frase es cierta? No, obviamente no, porque a veces existen situaciones que desde el gobierno nacional se producen sin que la cúpula de las Fuerzas Armadas tenga la posibilidad de participación en esas decisiones. No es realmente del todo cierto. También se dijo mucho y corrieron muchas versiones acerca de su salida de la dirección de la policía en aquel momento. Usted, bueno, hubo señalamientos aparentemente ligados a entrevistas suyas donde habló de sus temas religiosos y demás, que era profundamente católico, pero ¿usted lo atribuye realmente a eso o cree que su retiro tuvo otros propósitos, otras claves? Probablemente la excusa fue esa, pero no había de alguna manera alineación entre los propósitos del gobierno frente a las exigencias constitucionales y legales que en ese momento pues la Policía Nacional tenía que cumplir, que es básicamente generar espacios de tranquilidad para que se puedan ejercer derechos y libertades. Y eso incluye, por supuesto, ser contundentes contra las organizaciones de crimen organizado o delincuencia social o común. Y a veces incomodaba que se hiciera eso. Particularmente recibía llamadas cuando se hacían procedimientos especiales, recibía llamadas de personas del gobierno diciéndome que eso tenía que reevaluarse teniendo en cuenta que estábamos en un proceso de paz, no solamente con grupos armados organizados, sino con todo tipo de delincuentes. Deme un ejemplo específico. ¿Quién lo llamó y qué le pidió? Laura Sarabia era la que llamaba y decía, mire, no es importante en ese momento hacer ese tipo de procedimientos, hay un proceso de paz, por lo tanto, no siga haciendo actividades en contra de esas personas. Eran unas llamadas puntuales a la hora que ella conocía las actividades que se estaban cumpliendo, controles de actividades relacionadas, por ejemplo, con amenaza a la integridad de la vida, a la propiedad, por parte de personas que se convertían en un tumulto y no era protesta pacífica, sino ya un tema de tumulto. Uh-huh. Eso también afectaba, pues, la posición de Laura Sarabia, llamaba a que no se hiciera nada. ¿En qué caso concreto lo llamó y le dijo, general, detenga esa operación? Alguna vez que hubo un tipo de manifestación feminista en donde hubo afectación al sistema de transporte masivo de Bogotá y ordené la intervención del personal antidisturbios, por supuesto, porque es claro constitucionalmente, acuerdo a la sentencia CC09 de 2018, cuando la Policía Nacional puede intervenir frente a algo que se llama protesta. Eso es absolutamente claro y por eso dispuse que se interviniera y respaldé al comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá en ese momento.